Hola, bienvenidos una vez más a Factotum. Voy a dedicar este vídeo a las instalaciones para agua caliente y fría, calefacción y aire comprimido realizadas con tuberías de cobre soldada. En el inicio del vídeo os enseño las herramientas necesarias y los materiales disponibles. Más adelante os enseño a cortar, a preparar y a soldar las piezas, y más adelante diferentes técnicas que os servirán para vuestras instalaciones: de soldar piezas, recocer y doblar tubo, y por último roscar piezas con teflón y estopa o cáñamo. Creo que todo lo necesario para hacer una buena instalación partiendo desde cero. Vamos a empezar con las herramientas y con los materiales básicos que necesitamos para hacer una instalación de fontanería, tanto para agua fría como para agua caliente. Vamos a empezar con un soplete como este que os enseño aquí, que es un soplete simple de gas butano, que la única peculiaridad que tiene que tener es que la llama tiene que ser concentrada y fuerte. Os voy a enseñar regulándolo cómo no tiene que estar. Si lo hacemos así, nunca calentaremos el metal lo suficiente para fundir la soldadura. Voy a volver a ponerlo como lo tenía antes, con la llama fuerte y concentrada. Así cuando apliquemos calor a la pieza que vamos a soldar, la calentaremos, pero no la quemaremos. Estas son la distancia y la fuerza óptimas. Y ahora vamos con el cortatubos, una herramienta simple y barata que nos permite cortar el tubo totalmente recto, sin dejar ni virutas ni rebabas. Tiene un funcionamiento muy simple: dos rodillos paralelos por el que gira el tubo y una cuchilla que es lo que corta a medida que vamos apretando. Entonces tomamos medida de la pieza que queremos cortar, la marcamos con un lápiz, encajamos el cortatubos y a medida que vamos girando vamos apretando para que vaya cortando la pieza. A la vez que giramos vamos apretando la rosca, que es la que comprime la cuchilla, y así poco a poco vamos cortando el tubo. Como veis, un sistema sencillo y rápido. Damos unos giros con este accesorio que lleva acoplado para si queda alguna rebaba y listo. Hacemos esta prueba con un tubo de 22 que es un poco más grueso y lo mismo que antes. Girar, apretar y listo para soldar. Por supuesto, un trapo para limpiar lo que nos pueda surgir por ahí, una cinta métrica y un lápiz para marcar. Una llave picoloro que siempre nos viene bien para coger los tubos, apretar piezas, sujetar piezas pequeñas que tengan mucha temperatura, etc. Siempre hace falta, siempre viene bien. Un encendedor para encender el soplete, una esponja de lija fina que vamos a utilizar para limpiar las puntas de los tubos. Y ahora dos partes muy importantes: esto que es el decapante, que ha de ponerse en la punta del tubo y en el interior de la pieza para que la soldadura complete todo el anillo por capilaridad. Y esto es el estaño, que es lo que fundimos con calor y junto con el decapante rellenan la soldadura para que las piezas queden unidas. Adicionalmente podemos utilizar un muelle como este, que más adelante en este vídeo os enseñaré cómo se utiliza. Y ahora vamos ya con el material. Esto que tengo aquí es tubería de cobre rígida. También la podéis encontrar en rollo, que es más maleable, pero esta es rígida. Entonces tenemos varios calibres. Este primero que os enseño, que es de 22. Aquí tenéis otro de 18 y aquí tenéis otro de 15 milímetros. Y este último, que es de 12, que yo prácticamente no lo utilizo en ninguna instalación, así que lo vamos a dejar de lado porque no lo vamos a utilizar. Entonces 22 milímetros que utilizaremos para líneas generales, 18 milímetros que utilizaremos para repartición en los cuartos húmedos, 15 milímetros que utilizaremos para sanitarios que no requieran de demasiado caudal de agua. Yo normalmente en mis instalaciones solo utilizo 22 y 18, rara vez utilizo 15 o 12. Y ahora vamos con las piezas. Os podéis encontrar todo lo que queráis: codos de soldar y roscar, tes con rosca, codos simples, T reducidas, reducciones de 18 a 22, de 22 a 18, de 22 a 15, derivaciones, todo lo que os podáis imaginar hay en piezas. Es decir, mirar bien lo que necesitáis, que creo que podéis comprar prácticamente cualquier pieza que os imaginéis. Esta es una pieza que se llama pasatubos, que es cuando se encuentra un tubo con otro para que lo podáis librar sin saliros demasiado. Y esto último que os muestro aquí, que es un manguito electrolítico, que siempre deberéis utilizar cuando mezcléis una instalación de acero con una de cobre, para evitar la electrolisis que provoca el cobre sobre el acero y que se deteriore la instalación. Empiezo a soldar y lo primero que hago es limpiar la punta del tubo que se va a unir a la pieza. Se nota enseguida la diferencia con solo unas pasadas entre el tubo limpio y el tubo sucio. Y ahora hago lo mismo con la pieza, que aunque no suelen tener mucha suciedad, no está de más darle una pasada en el interior donde va a ir alojado el tubo. Y una vez limpias las dos partes, aplico el decapante. No está de más dar a las dos partes, a la pieza y al tubo.
Es importante aplicar bien el decapante porque gracias a él el estaño fundido se reparte por todo el anillo de la pieza por capilaridad. Es por eso, por la capilaridad, por lo que podemos soldar boca arriba, boca abajo, inclinado, plano, en cualquier posición. Siempre lo mismo, limpiar las piezas, aplicar el decapante, encajar las piezas y listo para soldar. Y ahora en un plano más corto donde se ven mejor todos los pasos a seguir. Limpiar, decapante, encajar la pieza y a seguir. Y ahora vamos ya a soldar. La llama, como os dije antes, ha de ser fuerte y concentrada para que se caliente la pieza a la temperatura óptima en poco tiempo sin quemar la pieza. Se calienta la pieza y no el tubo. Y se sabe cuando está caliente a la temperatura óptima porque la llama cambia a un color más azul, un azul más intenso. Ahí se nota bien ese color más azul que buscamos. Aparto el soplete y aplico el estaño. El estaño se pone cantidad suficiente para llenar el anillo de la pieza y una vez que ya se ha llenado empieza a rebosar por los lados y eso significa que ya está lleno. Y ahora vamos a soldar en otra posición y lo mismo, calentar hasta que la llama se ponga más azul, apartar el soplete y aplicar el estaño. Cuando estamos haciendo una instalación podemos preparar varias piezas y tubos, colocarlas en su sitio, bien con regatas o bien con abrazaderas, sujetarlas con alambre o lo que tengamos a mano y soldar muchas piezas seguidas. Dentro de la misma jornada podéis preparar con decapante y lija una parte importante de la instalación y después poneros a soldar todo seguido. No es aconsejable dejar piezas con decapante para el día siguiente, así que es mejor todas las que tengamos preparadas en la misma jornada, dejarlas soldadas. Insisto con la soldadura que se puede hacer hacia arriba, hacia abajo, inclinado, siempre lo mismo. Calentar la pieza, llama más azul y aplicar estaño hasta que se llene el anillo. Cuando empieza a rebosar separamos el estaño y listo. Y ahora por último una pieza que tiene un lado ya soldado y actuamos igual. Calor en la parte a la que le falta la soldadura y cuando cambia la llama de color, aplicamos estaño y cuando rebosa ya está la soldadura hecha. Deberemos no manipular las piezas que acabamos de soldar por lo menos en unos 5 o 10 minutos para evitar que se mueva la soldadura y tengamos problemas de fugas. Siempre hay que soldar con las tuberías secas para que la pieza coja la temperatura óptima. Si alguna vez tuviéramos que resoldar una instalación que ya está llena de agua, deberemos de vaciar el circuito, calentar la pieza que tengamos el problema de fuga, separarla, lijarla, otra vez decapante, la volvemos a soldar y listo, se vuelve a llenar la tubería y como si no hubiera pasado nada. Y ya decir por último que este tipo de soldadura no sirve para ningún tipo de conducción de gas, ni gas butano ni gas natural. Las soldaduras para gas han de hacerse con un estaño enriquecido con plata y se debe aplicar bórax y el soplete también deberá ser butano con oxígeno pues necesita más temperatura. Tal vez hagamos un vídeo para este tipo de soldaduras más adelante. Y ahora os voy a enseñar a desoldar piezas, es decir, piezas que ya están soldadas en el tubo, desoldarlas, bien porque nos haga falta la pieza para otra cosa, porque nos hayamos equivocado, porque no nos ha quedado bien la soldadura, por lo que sea. Vamos a soltarla y os voy a decir cómo. Es lo mismo que soldar, pero el efecto contrario. Lo que tenemos que hacer es calentar bien la pieza, igual que para soldar, hasta que la llama se ponga azul. Y una vez que se haya puesto azul, tiramos con una herramienta de la pieza, recordar que con una herramienta porque si no os quemaréis las manos. Y tenemos preparado el mismo tubo por el otro lado para intentar quitar el estaño lo más posible para que la pieza nos sirva para otra soldadura. Entonces calentamos, soltamos la pieza, como yo hago, no sé si hoy lo veis, meto la pieza en un tubo nuevo para que se vaya quitando el estaño y nos entre después en otra pieza. Cuanto más pequeño es el tubo, como es el caso de este que estáis viendo ahora, más fácil es soltarla porque se calienta mucho antes. No es lo mismo quitar una pieza en un tubo de 22, que le cuesta más a la pieza calentar, que en un tubo de 15, como estoy haciendo ahora, que se calienta mucho más rápido. Entonces es calentar, esperar a que se ponga la llama azul, tirar e intentarla limpiar lo más posible, así de fácil.
Y ahora os voy a enseñar cómo doblar una barra de las que vienen rígidas de cobre. Si el material que tenéis viene en rollo ya viene recocido, es decir, no hagáis caso, pero si viene en barra rígida tendréis que hacer lo que os enseño a continuación. Marco la zona donde vamos a trabajar, el centro y aproximadamente 15 centímetros por cada lado, que es donde vamos a trabajar. Haciendo esto el cobre ni se va a estropear ni va a perder ninguna propiedad, simplemente lo que vamos a hacer es destemplarlo para que podamos trabajar con él, es decir, que sea maleable. Y soplete y a calentar. Vamos dándole bien a toda la zona que tenemos marcada y acordaos, tenemos que calentar, no quemar, es decir, que el soplete tiene que estar fuerte y tiene que calentar el material rápido, no quemarlo. Cojo una herramienta para no quemarme y voy dando vuelta y calentando bien toda la zona donde quiero trabajar. Ahora espero a que la llama cambie de color, que eso es lo que me indica que el cobre ya está al rojo y está óptimo para destemplar. Si soldáis en un sitio donde hay menos luz os daréis más fácil cuenta del cambio del color de la llama. Aquí hay mucha luz y lo veo bien de todas formas. Ahora ya veo que ha cambiado la llama de color, le doy bien un poco por arriba y por abajo y listo. Con mucho cuidado de no quemarme, me aparto un poco para atrás, cojo una botella de agua y le echo bien agua a todo el tubo para que se destemple y a la vez se enfríe. Os repito que el tubo ni pierde propiedades, ni pierde dureza, ni pierde nada. Simplemente la rigidez. Una vez que ya está frío con el agua, vuelvo a remarcar la zona donde quiero hacer la curva. Limpio un poco y con mucho cuidado empiezo a doblar. Puedo hacer una curva, puedo hacer un pasatubos, puedo hacer infinidad de cosas. Yo ahora mismo voy a hacer una curva porque así vamos a poner el muelle y así veis también cómo funciona. Por la raya que he marcado voy doblando poquito a poco. Si es una desviación así facilita, lo puedo hacer con la mano y no se me aplastará el tubo. Pero si quiero hacer una curva entera, tenéis que hacerlo con un muelle como este. Meto el tubo dentro y consigo que el tubo se doble, pero no se aplaste. Ahora sí que ya poco a poco voy doblando y voy haciendo la curva. No hago la fuerza siempre en el mismo punto, siempre lo voy haciendo alrededor. Ahora saco el muelle y aquí tenéis una curva de 90 grados perfecta. Recordar que esto os puede servir para pequeñas desviaciones, pasatubos, para pasar de un lado a otro, etc. Bueno, pues en este codo que he soldado aquí, que tiene una rosca hembra de media, vamos a conectar una serie de accesorios que si los roscamos así tal cual perderían agua por mucho que los apretemos, y por eso hay que poner en la rosca o bien teflón o bien estopa. Yo personalmente prefiero la estopa, pero es verdad que el teflón para piezas de plástico y piezas más delicadas va también muy bien, entonces voy a utilizar las dos opciones para que podáis elegir la que más os convenga. Este es el teflón sin más, este es un rollo más grande, pero los hay más pequeñitos y más finos. Y esto es la estopa, que se deben poner unas hebras alrededor de la rosca y acompañarlas con esto otro, que es el denso, que ayuda a la estopa a ser más impermeable y a quedar más hermético. Vamos a probar con esta rosca que tengo aquí, ¿ves? Como enroscamos en sentido de las agujas el reloj, nosotros tenemos que poner tanto la estopa como el teflón al contrario, es decir, hacia la izquierda. Entonces preparo unas hebras estopa, las dejo aquí apartadas a un lado. Y ahora pongo un poco de denso que además de impermeabilizar, evita que se oxide la pieza. Ahora cojo la estopa que ya tenía preparada aquí a un lado y la voy colocando en la rosca desde fuera hacia adentro y al contrario del sentido de las agujas del reloj. Y ahora por último pongo otro poquito más de denso y con los dedos lo reparto bien por toda la rosca y ya la tenemos lista para colocarla en su sitio. No pongo demasiada estopa para evitar reventar la rosca y tampoco aprieto demasiado porque no es necesario. Voy a hacer otra rosca de metal, lo mismo. Denso. Hebras de estopa al contrario del sentido de las agujas del reloj, de fuera hacia adentro para evitar que cuando rosquemos se salga hacia afuera la estopa y no demasiada cantidad. Lo aliso bien con la mano, pongo un poquito de denso, lo extiendo bien por toda la rosca y ya lo tenemos listo. Para encajarlo en su sitio, lo aprieto moderadamente para no romper la pieza y cuando lo tenga colocado en el sentido que yo quiero, listo.
Voy a probar con esta otra pieza de plástico y le voy a poner teflón. Y es lo mismo que con la estopa. Se pone al contrario del sentido de la rosca, es decir, hacia la izquierda. Y yo tengo la manía de poner 13 vueltas, pero cada uno lo que le parezca. También es verdad que no todos los teflones son igual de gruesos. Entonces, si veis que es muy finito, pues en vez de 13 le ponéis 20, por ejemplo. Ponéis el teflón, lo roscáis, lo apretáis moderadamente y listo. Y una última prueba con una pieza de metal. Hago lo mismo que hemos hecho las veces anteriores. Lo preparo, lo rosco, lo aprieto y listo. Ya hemos impermeabilizado piezas con teflón y con estopa. Y esto es todo. Gracias por ver mi vídeo y espero que os sirva para vuestros proyectos. Como siempre, agradezco vuestros me gusta y hasta pronto.